Bienvenido a Cita con la Historia, don Federico Willoughby MacDonald. Usted es un periodista de la Universidad de Chile, ya con 50 años de profesión. Trabajaste en los principales medios de comunicación, prensa, radio, televisión. Fuiste director de la Sociedad Nacional de Agricultura, gerente de la FORE en Chile, asesor de prensa de la Junta de Gobierno, de la Junta Militar en el año 73. También fuiste, tengo entendido, asesor de Patricio Aylwin y de Eduardo Frei, Ruiz Tagle. Y don Jorge Alessandri no se queda atrás. Es decir, un personaje que ha vivido gran parte de la historia de Chile reciente. Estoy muy agradecida que hayas aceptado nuestra invitación. Y quería partir preguntándote cómo fue ese paso por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile por allá, por fines de los 50, 57, a los 62, es decir, cuando inicias tú ya tu vida profesional. Primero que todo, en mi casa me enseñaron a saludar y a agradecer cuando a uno lo convidan. Estoy muy contento de tu invitación. Generalmente yo no soy una persona pública, he estado ligado a las cosas que tienen que ver con el destino del país, pero no soy de los escenarios. Entonces, pero con muchas historias. Pensando que ya, en realidad creo que tengo 52 años, muy cerca del timón de la conducción del país, y hay testimonios que se pueden dejar. Creo que este programa es adecuado como para poder plasmar algunas experiencias que no sean puntuales o de interés periodístico, que pasan. Don Jorge Alessandri decía, no se preocupe por el diario. Yo le decía, mire lo que dijeron, mañana van a envolver pescado con eso. Claro. Y entonces te agradezco tu invitación y le he aceptado por eso. Muchas gracias. Me siento muy honrado. Mira, la Escuela de Periodismo para mí fue una experiencia muy importante. Primero porque en la Escuela de Periodismo aprendí la dureza que significa la diferencia entre la gente. Yo trabajaba en el Diario Ilustrado paralelamente con estudiar. Yeah. Más que por necesidad de intruso, porque quería ser luego periodista. Y no puedo dejar de contar una anécdota que es, a mi juicio, histórico porque refleja las circunstancias en las cuales se vivía la vida universitaria en el año 60. Comienzo de los 60. 59, 60. Un día que yo llegué tarde, me había tocado turno en el diario, tarde, digamos, a las 8:30 de la mañana. Había una niña en el casino tomando desayuno. Estaba tomándose un cafecito y yo era extremadamente pálida. Yo, como había pasado la noche casi sin dormir, pasaba a ducharme, en mi casa me vestía. Le dije, oye, te ves muy mal. ¿Por qué no te vienes para acá? Te convido una paella como la que me estoy comiendo yo. Se sentó al lado mío, pero la noté que realmente estaba mal, de salud a lo mejor. Entonces le dije, ¿qué quiere? Un café con leche. ¿Y quieres huevos? No, me dijo, no, huevos no. Y un sándwich de queso con jamón, ya. Y entonces le dije, bueno, ¿por qué uno está acostumbrado a ser un poco superficial? ¿Y por qué estás tan para abajo? ¿Ah? Y entonces ella me dijo, porque me hice un aborto esta mañana. Wow. Entonces, yo como que aterricé, que no todo es Vilce y paz. Claro, y eso que era temprano, es decir, era gente muy de mi edad, joven. Claro. De mi edad. Imagínate, y ella tiene que haber estado por muchas razones muy complicadas en ese momento. Claro. Encuentro que... Y que te lo haya comentado, ¿no? Claro. ¿Cómo conociste a don Jorge? Porque don Jorge don Jorge Alessandri ha sido importante en tu vida profesional, en tu vida política. Es una historia que está relacionada con mi familia. Ajá. Mi padre era amigo de los Alessandri. Yeah. Yo conocí a don Arturo, don Fernando era el abogado de mi abuela, don Hernán me veía como médico, y a raíz de todo esto, en una de vacaciones mi papá me dijo,
mira, don Jorge o Jorge va a ir de candidato a senador. Y me pidieron si acaso tú querías ayudar, pero si yo me quiero ir al campo, papá, no. Ya. Resumiendo, me explicaron que lo que yo tenía que hacer era acompañarlo a algunas proclamaciones y recibir estos papeles que le pasan a los candidatos, que don Jorge no quería que se les perdiera. Estamos hablando del 58. La candidatura a senador. A la senador, claro. Ya está. Y yo juntaba los papeles y él me había dicho cómo lo hiciera, que las que fueran acusaciones, las que fueran peticiones, las que fueran frescuras, qué sé yo, les pusieran... y se los ponía y se los dejaba nomás. Era un buen asistente en ese tiempo. Claro, no, y esto requería una cierta quiromancia, Claro. porque los papeles los recibía él y la persona tenía que darse cuenta de que cuando él se los echaba al bolsillo, en realidad me los pasaba a mí. Claro. Yo estaba con la mano lista para agarrarlo y entonces él no se echaba nada al bolsillo. ¿Cómo era el carácter de don Jorge? Don Jorge ¿Era como lo pintan, un hombre muy austero? Muy austero. Es que la austeridad es una virtud, pero la personalidad de don Jorge era una personalidad muy italiana, muy fuerte. Y además era una persona que tenía una concepción de Estado en el ADN. Sí. Don Jorge sentía el país. Y lo sintió, yo creo, desde que se murió hasta que su papá decía, Jorge está estudiando para Dios. Sí. Y entonces él consideró que mi trabajo era importante. Después vino la campaña presidencial. Ahí sí que la del 58, claro. Claro, y topó con algunos de mis viajes, pero en una parte de la campaña él pidió de que yo lo acompañara de nuevo con este asunto de las que recibía. Y seguía ayudándole. Fue elegido presidente y yo estaba en Estados Unidos. Cuando volví, mi papá me dijo, el presidente quiere hablar contigo. Entonces, llamé a Hugo Rosende, que le ayudaba, y que era muy amigo mío, Hugo. Era un diputado joven que se había instalado virtualmente como vicepresidente de la República y en La Moneda. Y le llamé a Hugo y le dije, Hugo, mi papá me dijo esto, yo no sé si era broma. Me dijo, no, si a mí también me ha dicho si tú llegaste porque quiere hablar contigo. Pero ¿y qué quiere don Jorge? Tú sabes cómo es. Si alguien le pregunta, lo encumbre. Entonces, bueno, llamé a la señora Elena Bert, que había sido secretaria de varios presidentes. Exacto. Y la señora Elena me dijo, sí, me ha preguntado varias veces si ha cambiado el teléfono, porque don Jorge usaba el teléfono de su casa y él contestaba el teléfono. El teléfono salía en la guía. Sí. Tú llamabas y decía una voz un poco áspera, decía, ¿aló? ¿Quién habla? Entonces, yo le decía así, ¿qué quiere? Eran otros tiempos donde el presidente se iba caminando a La Moneda desde la calle claro. Phillips. Entonces este caballero, él fui y me dijo, mire, yo estoy rodeado aquí de los partidos políticos que están peleando por las pegas, los chaucheros que quieren manejar sus negocios, y tengo poca gente de confianza. Y recibo muchos papeles que ya no son los de la campaña, y otras cosas que son proyectos, gente que quiere colaborar en esto, y no tengo en quién confiar para esto. Así que le voy a pedir, dije, don Jorge, yo estoy trabajando, y me pagan y tengo que responder por mi trabajo. Bueno, me dijo, pero yo le estoy pidiendo un favor. Ya. Entonces me dijo, yo voy a medir muy poco, le voy a dar, pero ya la primera que me tenía a guardar un alto así de papel. Él me había enseñado a separar estos papeles por materia. Y me fue enseñando a través del tiempo a ordenar por la importancia. Después a ordenar por qué solución podían tener, a quién se les podía mandar. Y finalmente 3 alternativas de solución. Entonces, yo tuve una universidad política única. Exactamente. Porque cuando había esta revisión de cachureos, que era en su casa o muy tarde en La Moneda, cuando no circulaba nadie, él me iba diciendo, no, estas materias corresponden a este ministerio por tal y cual razón. Y no se las mande a este porque este es de tal partido y eso no me da confianza, qué sé yo. Él no tuvo una buena relación con Frei Montalva, ¿no? Y ya cuando entra Frei al poder el año 64, la candidatura 64 fue una candidatura dura y yo creo que no había, por todo lo que he leído, no había mucho feeling entre Alessandro y Frei.
Bueno, es que significó, hay que ponerlo, como tú dices, en un contexto histórico. El país estaba en una crisis muy importante, porque el mundo, después de la guerra, término de la Segunda Guerra Mundial, se había dividido en una guerra fría. Y entonces, este país siempre ha sido elegido como laboratorio. Entonces, ¿qué pasaba? Que las alternativas que se estaban presentando en la democracia cristiana, desde el punto de vista de la moneda, bien que nosotros lo veíamos, se había producido que se había nombrado candidato a un candidato que era semisocialista, o sea, iba a hacer una carrera entre socialistas y no había una candidatura demócrata cristiana que uniera a la gente más moderada. Y eso preocupaba mucho a Frei. Y desgraciadamente también los partidos de izquierda inflaban la candidatura de Tomic. Un amigo mío que era dueño de la editorial Zigzag me dijo, la única vez que los sindicatos comunistas salieron todos a una proclamación y no trabajaron fue la proclamación de Tomic, porque lo hacían tener imagen de triunfo. Bueno, elegido Eduardo Frei, ya don Jorge había hecho lo que había podido y hizo bastante para los recursos que él tenía. Y fue una persona que salió con mucho prestigio. Sí. A don Jorge lo fue a dejar a su departamento una multitud para ese tiempo muy grande, de 3.000 personas que esperaron que él entregara el poder y él se fue caminando las 5 cuadras hasta su departamento con casi 5.000 personas aplaudiéndolo. Luego tú entras a trabajar ya como empresario, pero viene el periodo, yo diría que hay un periodo político en Chile que es tremendamente importante para entender lo que pasa el 11 de septiembre. Que es previo a Allende, que son los finales del gobierno de Frei, donde ya tú mismo lo has señalado, la polarización política es fuerte debido a una guerra fría, que es el contexto más macro, una revolución cubana que ha ingresado, digamos, con fuerza la influencia a Chile. ¿Cómo se vive los últimos años de Frei y donde tú empiezas a trabajar en forma directa en la candidatura del año 70 con Alessandri? Bueno, porque ese es un periodo tremendamente interesante. Mira, lo que sucede es que ya a fines del gobierno de Frei, cualquiera que sepa la historia, se va a dar cuenta de que vino una misión de los que fueron las bandas rojas alemanas a Concepción, a armar lo que terminaría siendo el MIR, o sea, made in Germany, y de ahí partió una vía violenta. Eso no se sabe mucho, sí, haya habido una influencia. Hay que investigar, porque esa gente estuvieron presos en el gobierno de Frei en investigaciones, porque había habido tráfico de armas, internación de plata, etcétera. Por otro lado, está la influencia cubana. Salvador Allende, un hombre simpaticísimo, como caballero, porteño como tú, era una persona que era relativamente ingenua, pero alrededor él había dado una imagen en su propia casa de ser un hombre muy matriculado con las ideas marxistas, un socialismo que él creía que se podía hacer de otra manera. La Tati ya pertenecía a una organización semiterrorista que ayudaba a recobrar lo que había quedado de la guerrilla al Che Guevara, esto antes de ser elegido. Sí. O sea, había bajo cubierta una acción violentista funcionando. Y eso ya no ha terminado. Y dime una cosa, y la derecha no se hoy día no ha terminado. La derecha no se había conformado todavía en esa época, fines del gobierno Frei, estamos hablando 68, 69, 70, no había todavía organizado sus movimientos también violentistas, o era solamente la izquierda la que estaba en pos de la revolución. Pienso, bueno, cuando tú me dices la derecha es una cosa demasiado amplia, sí, ¿no? Sé que estamos hablando de conceptos muy amplios. Muy amplios. Yo creo que había gente que originalmente pertenecieron al nacionalsocialismo, que usaban uniforme, que desfilaban así, etc. De Fontmaré. Claro. De ahí hubo juventudes que terminaron después en el MIR, porque la violencia es como una cosa de temperamento. Hay gente que no sabe discutir, pero sabe disparar y armar artefactos explosivos. Y entonces se
yo creo que efectivamente no viene a haber una organización paramilitar o violenta en la derecha hasta que, para oponerse a las brigadas, la Ramona Parra y las brigadas que tenían la Elmo Catalán. Elmo Catalán, que había sido amigo mío, Elmo, en la fecha. Se creó la Rolando Matus y Patria y Libertad. Entonces, pero estos eran movimientos de acción y reacción. Sí. O sea, no es que yo no creo que algún pensador en el propio sector de la derecha haya dicho, pues, hagamos esto. Sí. No, sino que frente a la acción violentista de un grupo, otro reaccionó y se enfrentaban. Ahora, la elección del 70 fue una elección tremendamente compleja porque era un cambio de sistema, en definitiva, lo que se iba a vivir en Chile. La derecha por primera vez se aglutina, incluso se aglutina junto con la democracia cristiana, ya en pleno gobierno de la Unidad Popular. Pero, ¿cómo fue la reacción? Hay muchos jóvenes hoy día que obviamente por edad no tienen mayor información sobre cómo se vivió de verdad esa elección del 70 y todo lo que pasó entre septiembre, el 4 de septiembre del 70, en que fue elegido Allende en las urnas, y cuando asume, que es el 4 de noviembre. Es un momento muy difícil para Jorge Alessandri, un difícil para todo el Chereta país, y para todo el país, porque esto se vivió en distintos escenarios. Había un escenario constitucional. Por ejemplo, de acuerdo a ese escenario constitucional, si renunciaba al candidato Alessandri a postular en el Congreso Pleno, había que ir a la elección de nuevo. Sí. Y era lo que quería un grupo. Y entonces un grupo se acercó a don Jorge. ¿Quiénes fueron? Yo creo Mira, que yo no recuerdo bien. Según Gonzalo Vial, entre ellos estaba don Pancho Bulnes, y puede ser porque don Pancho Bulnes es un caballero muy bien inspirado, un hombre muy noble. Yo creo que es como el sobrenombre más bien puesto que hay en Chile. Sí. Porque yo conversé, fue dirigente mío de partido, socialmente amigo, y realmente tenía una nobleza. Un don de gente, ¿no? Yo si hubiera podido lo hubiera dicho príncipe en vez de marqués. De marqués. Porque entonces él, yo creo que si alguien le dijo, mire, esta es una manera cívica posible de resolver el problema, él puede haber hecho la gestión. Sabiendo que Jorge Alessandri era una persona muy férrea en cuanto al respeto a la ley. O sea, cualquiera que lo conociera sabía que era una gestión, pero hay cosas que muy poca gente sabe. Don Jorge Alessandri lo llamaban por teléfono y le mandaban cartas para que se suicidara. Porque si él se suicidaba y se moría, se producía el mismo efecto de la renuncia. Pero Dios me libre. Y este caballero abría las cartas, las juntaba, le contestaba al teléfono, le decía, y desea algo más, señora, porque generalmente eran mujeres, y desea algo más, señora, porque le decían, mátese, porque así usted nos va a salvar a todos, en fin, y ya está viejo. Oye, ¿y tú sabes cuál fue la respuesta? Porque para que esa situación se produjera, es decir, para que Allende no fuera elegido oficialmente, digamos, como presidente en noviembre, no asumiera, había que tener los 2/3 del Senado y la democracia cristiana del Congreso, y la democracia cristiana necesitaba estar de acuerdo. ¿Tú sabes si Frei estuvo de acuerdo en hacer este enroque? Se le llamó el gambito Frei a todo este tema. Mira, ahí yo creo que afortunadamente Frei trabajó cerca de una persona que no hay balas perdidas en la política, Pérez Zukovich. El Mundo Pérez era una especie de cable a tierra, porque un gran intelectual y un estadista como Frei tenía esta condición de muchas alternativas intelectuales y menos capacidad de decisión concreta. Así es. Y entonces, el Mundo Pérez, que era un hombre empresarial, formado, digamos, desde el martillo hasta el gran capital, tenía lo otro, decidía y deshacía. Entonces él se dio cuenta que
te expliqué antes la parte política, esto de la constitucional, bueno, de que había también soluciones que permitieran una negociación que hiciera factible respetar esta victoria de Allende, que si no iba a producirse algún quiebre que iba a ser más grave. Sí. Y tenía el 36 y tanto por ciento. entonces se desarrollaron muchas negociaciones. O sea, si tú has entrevistado o entrevistas a algunos, varios te van a decir que participaron en estas negociaciones y puede ser muy cierto, porque todos querían que esto no se quebrara. Y tú que hablabas con Troncoso, que era tu amigo y que estaba muy vinculado a Frei, ¿te comentó algo en relación al tema? Porque se ha discutido mucho si Frei aceptó o no aceptó. Yo creo que Frei fue siempre el presidente de Chile y también el dirigente de la democracia cristiana. Y si Frei se hubiera opuesto, no habría habido Congreso Pleno para Allende. O sea que con eso tú me entiendes mi respuesta. Absolutamente. Cuéntame, viene el gobierno de la UP y tú te conviertes rápidamente en una persona como una importante mayoría de los chilenos, contrario al gobierno de la Unidad Popular. Mira, por la forma en que se había... Durante la campaña de don Jorge Alessandri, yo tenía que trabajar por él en forma bastante oculta, porque era gerente de la Ford, que era una empresa extranjera, y no podía inmiscuirme en política. Entonces, trabajaba en el comando independiente con Jaime Guzmán, con Ernesto Pinto Laguerri, con Eduardo Bech, con la Gisela Silva. Claro, el grupo de comando independiente. Claro, y entonces Casanova, habíamos unas 20 personas. Y entonces, pero esta era una cosa puerta adentro, yo participaba en cosas públicas, pero al mismo tiempo, como estaba en un balcón, pertenecía a una empresa mundial muy moderna, que nosotros habíamos hecho estudios de cuáles eran las tendencias de las proyecciones. Lógico. Entonces, yo tenía claro, más o menos con algunas semanas de antelación, qué es lo que iba a pasar. Y entonces... Es decir, eran encuestas claras que... Claro, que no eran hechas por chilenos, sino que se mandaban a hacer y se hacían entre medio de unas encuestas que se hacían con otras empresas que preguntaban qué tipo de champú usa usted, qué película le gusta, por qué candidato va a votar, qué película va a ver la próxima semana. Entonces la gente sin saber iba diciendo lo que se quería saber. Entonces, demostraba que el país estaba dividido en tres. Y entonces, la compañía tenía mucha experiencia en esto. Había vivido circunstancias semejantes desde hacía mucho tiempo. Me lo había contado mismo Henry Ford, que yo trabajé con Henry Ford II. Por ejemplo, Perón los expropió en La Boca. Les quitó 15.000 metros cuadrados. Según me explicaban después en la Ford, eso, poniéndole el interés bancario, valía, cuando ya se recuperó, 40 veces más que lo que valían en su momento. Claro, aplicándole todos los intereses bancarios y comisiones. O sea, si ellos hubieran prestado esa plata, nadie le habría dado más utilidad que ese terreno. Entonces no le tenían mucho miedo con Japón le había pasado parecido en las situaciones de guerra, y entonces tenían más o menos claro. ¿Y qué se hizo? Nosotros sacamos hacia los países cercanos la maquinaria que podía ser sujeta de cambio o de ser copiada. Estaban en Casablanca ustedes. Claro, todo de forma muy abierta. No muy abierta, sino que discreta. Todo dentro de... No había nada anormal. Y se preparó en Argentina, cuando ya Allende había asumido el poder, se preparó en Argentina el finiquito de todo el personal de la compañía, dejando nada más que los turnos para que cuidaran. Y entonces vino Stevenson, que era el presidente de la compañía para el exterior, y yo había hablado con la presidencia para pedir una audiencia con él
Con Allende. Claro, con los gerentes locales, el sudamericano y el exterior. Y nos concedieron la entrevista, fuimos. Allende nos recibió de forma muy amable, me reconoció inmediatamente. Me dijo, oye, miren, no me van a dar ninguna sorpresa ustedes. No, pero ahí le habló el gringo, le dijo un poco, mire, nosotros tenemos experiencia, algo le dijo de lo de Perón. Y entonces él le dijo, pero me pueden obligar a que yo intervenga a esa fábrica para proteger a los trabajadores. Entonces Stevenson le dijo, nosotros no tenemos trabajadores. Esta mañana la empresa terminó de finiquitar a todo el personal. Tenemos cuidadores de algunas instalaciones. ¿Y qué cara puso Allende? Se sorprendió, claro. Se sorprendió. Claro. Y entonces dijo, pero de todas maneras se pueden expropiar esas cosas. No te quiero preguntar entonces, directo. Fíjate, perdón. Se enfrió la reunión y naturalmente nos despedimos todos y me agarró del codo Allende y me dice, ¿y tú, fiera, qué vas a hacer? Entonces yo le digo, yo no tengo cuero de socialista. Le dije, sí, que no sé qué voy a hacer, tengo que irme con la compañía que me han ofrecido otras posiciones. ¿Y tu campo? Bueno, mi campo me lo van a dar, tú me lo quieres dar. No, me dijo, si yo voy a perseguir a los ausentistas. Si tú te quedas en el campo, nadie te va a tocar palabra, presidente. Me fui. Entonces, a la salida los demás me dijeron, ¿qué te quedaste? ¿Te ofreció algún trabajo? Porque no les conté, resumiendo, el 17 de enero de 1971 me incendiaron el campo que ardió 2 semanas, me rodearon unos guerrilleros, y yo le mandé al capitán Araya un mensaje al presidente felicitándolo por el valor de su palabra. En honor a la verdad, Allende se preocupó del caso y mi expropiación no fue violenta, me dieron tiempo, John Scholl recibió instrucciones. Yo era muy amigo con Pepe Tobá también, porque los dos éramos periodistas y habíamos de la última hora. Claro, ya habíamos tenido una situación muy cómica porque Mate y él crearon un premio en la Escuela de Periodismo a la mejor crónica y a la mejor fotografía. Seguramente con el ánimo de estimular a los estudiantes de izquierda que estaban que predominaban en la escuela. Aún así yo era dirigente de la fecha representándola. Y resulta que por esas cosas del destino llegan el primer premio de fotografía, sin nombre, eran, claro, anónimo. Y el primer premio en crónica. O sea, los 2 premios me los tuvieron que entregar a mí, con una cara de este largo. Y yo me reía con él y con Augusto Olivares, que también eran amigos, y me regalaron un libro y sacamos fotos por esto. Oye, ¿qué hay de cierto? Yo he preguntado esto a otros invitados, de la plata de la CIA en el derrocamiento de Allende y especialmente en la campaña, es decir, en el acaparamiento. Es decir, hay una posición con Estados Unidos tremendamente difícil. Tú estabas vinculado de alguna u otra manera con la Ford y otras empresas norteamericanas. Entonces, mi pregunta es derecha. ¿Hubo platas de Estados Unidos para ciertas campañas específicas que terminaron el 11 de septiembre? Mira, lo que yo te puedo decir es lo que está en los anales de las investigaciones que hizo el senador Church en el Congreso, que es público, sí, claro. Y los documentos que ha ido entregando la CIA desclasificados. Fuera de eso, lo que no se ha dicho mucho es que hubo un plan muy violento de la empresa TNT, de Telephone. Claro. El presidente Garrett fue y le propuso a Nixon un plan completo, y a Kissinger un plan completo que consideraba desde matar a Allende para abajo. De la ITT. Claro. Y ellos ponían la plata. Y también había un comité de los 50, que no sé quiénes eran los 50, pero eran los 50 que daban plata para estas cosas. Y esa gente invirtió y la CIA se
distribuyó plata en Chile. Yo sé que hubo un golpe que se arrepintió el que lo iba a hacer, que era un general Valenzuela, puede haber sido. Camilo Valenzuela. Que devolvió la plata y las armas. Claro. Entonces, porque no dio el golpe. Pero así como había, perdón Federico, así como hubo la mucha CIA plata es de la un organismo CIA. como la PDI, Claro. pero es un organismo intruso. Claro. ¿Ah? Tienen sí que ellos rendirle cuenta a un comité del Senado. Sí. Y nunca ha habido acciones encubiertas de la CIA que no hayan sido conocidas. Sí. Todas se han conocido. Lo que yo te quiero decir es que también, así como la CIA cooperaba, digamos, a derrocar a Allende, también la KGB y los servicios de inteligencia rusos de la Unión Soviética en ese tiempo también participaron activamente entregando dinero. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que este es el mundo... Aquí, porque aquí todo eso es como que cosa aquí en la macro. calle Suecia con Previdencia vivía un espía de la KGB hasta hace 3 meses, que tenía ciudadanía chilena, que tenía propiedad en Chile, sociedad en Chile, era miembro de un club de spa y tenía actividades sociales. Y agarraron un grupo de espías soviéticos trabajando para el gobierno soviético actual, estos meses recientes. Y dentro del lote iba la señora de este espía que estaba aquí en Chile, que tenía ciudadanía chilena, o sea, ese hombre podía haber votado. O sea que este cuento de los espías no es nuevo. No es nuevo para nada. Ni ha dejado de serlo. Yo sé que tú supiste del 11 de septiembre mucho antes que los demás. Quiero saber por qué. ¿Qué relación tenías tú con un periodista siempre sabe. No, pero había un poquito más. ¿Tú tuviste algún contacto con la Marina? Mira, en esencia pasó lo siguiente. Yo era además de otras cosas, fui director de la Asociación Chilena de Relaciones Públicas. Como tenía entrenamiento en el extranjero en informaciones, di un curso en informaciones. A ese curso asistieron los postulantes a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, de los cuales algunos pasaron a la historia. Entonces, hubo un conocimiento mutuo, porque cuando tú dabas un curso, fue un curso breve de 3 clases, pero mis alumnos eran 40 y entonces nos conocimos. Entonces yo sabía quién era ellos y yo sabía quién era yo. Así que cuando un día irrumpió en mi oficina una persona y me dice, desean hablar con usted en el Estado Mayor de la Defensa, fui. Además yo había ido antes porque en la revista en el diario de las últimas noticias, hice una crónica muy detallada de cómo se preparaban los oficiales de Estado Mayor del Ejército. Entonces hice un reportaje completo sobre la Academia de Guerra que funcionaba en la Alameda. Y la persona que me sirvió de contacto fue el secretario general del Estado Mayor, que era el coronel Ewing. Y entonces él me sirvió de contacto para que yo pudiera pasar un par de días y hacer un reportaje completo con fotografía y todo en la Academia de Guerra, que era el cerebro pensante, y ahí es donde se gestaban los movimientos sociales y gremiales también dentro del ejército. Así que fui, hablé con Ewing, y Ewing me dijo, mira, el general Pinochet, que está subrogando al general Prats en la comandancia en jefe, recibió en una reunión del Consucena la instrucción del presidente Allende de hacer un plan de comunicaciones para una emergencia, que puede ser un terremoto, un ataque exterior, una cosa de esa naturaleza. Callado yo, el tiempo que estábamos viviendo, siempre hay posibilidad de terremoto, pero en fin. En pocas palabras. Claro, entonces yo le dije, mira, yo necesito lo siguiente, el inventario de todas las radios, los diarios, dónde están los equipos, qué sé yo. Hice como un pedido de almacén. ¿Cuánto se demoran en tener eso? Yo le dije, terminado eso, yo tengo otras actividades, yo les entrego esto en 30 días. Antes lo tuve hecho, lo llevé, cobré, porque siempre... ¿En un trabajo? Sí, no. Y a toda persona que trabaja en el mundo
hay que siempre enseñarle que no existen dos cosas: los almuerzos gratis ni el trabajo gratis. Entonces hay siempre que cobrar, porque eso es una práctica mala que a veces se hacen lesos y no pagan. Cobré, quedamos en paz con el Estado Mayor. Poco después se acercó a mí en el Club de la Unión un día que estaba en el barrio esperando a otra persona, una persona que yo me parecía haberlo visto, muy amable, y me dice: Federico, ¿se acuerda de mí? Mire, para es que si la verdad no, pero todos conocemos a tanta gente que... Entonces me dijo: mire, yo soy fulano de tal, y nos hemos visto socialmente, etc. Pero soy oficial de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa. Entonces, mi almirante Carvajal quiere hablar con usted. Entonces, fijamos las formalidades para que esto fuera privado y todo, y tuve una entrevista, y el almirante me dijo: mire, se están produciendo estos hechos y seguramente vamos a necesitar de que usted nos ayude en algunas cosas. Le dije: mire, almirante, yo estoy a la disposición, porque creo que vamos por un camino de mucho peligro. Yo tengo hijos, mujer igual que usted, y me siento en peligro. No de que me vaya a hacer algo a mí, pero si le pasa algo al país, nos pasa a todos. Bueno, me dijo: yo lo voy a tener informado. Bien. ¿Cuánto tiempo antes fue eso del 11? ¿Un año, 6 meses? 6 meses, 4 meses, por ahí. Ya. Además, yo te he dicho que yo tenía esta otra retroalimentación empresarial. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Que en el ámbito de los agricultores, desde la elección de Allende, yo había participado activamente en organizar los sindicatos agrícolas. Y fui asesor de Benjamín Mate, que era íntimo amigo de Salvador Allende. Claro. Y entonces es cierto eso. Sí. Trabajé con Benjamín Mate, e ideamos con él y Sergio Romero, parece Mario Correa Prado, y probablemente no creo que saliera nadie más de ese círculo, en la ruptura de Mate con Allende, para posicionar a la Sociedad Nacional de Agricultura como un elemento líder en el enfrentamiento de los gremios con la Unidad Popular. Claro. Y entonces trabajamos para que este discurso, que era el día de la inauguración de la FISA, se produjera este rompimiento, lo que así sucedió. Sí. Entonces, a raíz de los contactos gremiales, los agricultores, ¿qué hacíamos? Algunos. Nos habíamos dado cuenta en los 2 años anteriores que los militares, los de la Fuerza Aérea y los navales, cada uno vivía en su colmena, y entre ellos no se juntaban nunca. Entonces empezamos a organizar desde Punta Arenas a Arica que personas del sector privado, agricultores o cercanos a agricultores, generaran reuniones sociales para que se juntaran ellos, y con la instrucción de que les convidaran trago, comida, y los dejaran conversar solos. O sea, que en algún momento los dejaran que hablar sin preguntarles ni qué conversaron ni para qué. A nosotros nos interesaba generar este contacto entre estas fuerzas que estaban... Sí, vivían en guetos. Muy separadas entre sí. De manera, eso generó también una retroalimentación. De manera de que a raíz de estos canales, el día... una semana antes, me llaman del departamento de don Pedro Ibáñez en Providencia, sí, para una reunión, así a las 11 de la noche. Fui, amigo de don Pedro, admirador de él, amigo de sus hijos. Estaba solo don Pedro, pero habían unos oficiales de Marina vestidos de civiles, pero se les notaba por los calcetines y los zapatos y el pelo que eran navales, y además saludan de otra manera que las otras ramas.
Tú tienes hermanos en 2 ramas y te das cuenta me que doy cuenta. los hábitos sociales son distintos. Exactamente. La manera de dar la mano, todo distinto. Bueno, ellos estaban de frentón ya diciendo que esto se iba a hacer con o sin las demás instituciones, porque ellos estaban, digamos, era un nivel casi de almirante, digamos, mandos medios muy altos, sino también los altos. De capitán de navío para arriba. Claro, 3 o 4. Y querían, a través de nosotros, digamos, los gremios, ayudar a hacer esto. Bueno, Sergio Arellano estaba en Valparaíso. Entonces, ahí yo me informé de que en realidad esto ya venía 2 semanas o una semana más. Y después, afinando la información, existía el problema que el general Pinochet no se decidía. Así fue. Entonces, la persona que habló con el general Pinochet, es público, pero yo no tengo por qué decirlo, dijo que le había dado plazo hasta el día sábado. El sábado era, entonces vamos para atrás, martes 11, lunes 10, 9, 8, 7. 7 u 8, al mediodía. Y el general Pinochet avisó el día sábado que sí. Claro. Como él avisó que sí, intercambiaron una serie de consultas y dijeron, bueno, es que a lo mejor Augusto después se arrepiente. En realidad, para ser justo, tú que eres historiadora, el maestro, el ejecutor y quien decidió el golpe fue el almirante Merino. Sí. El almirante Merino fue el que dijo, como lo puso en el papel ese que es de público, solo o acompañado. Parto a las 11 a las 00. Sí, claro. Y entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Mandémosle un papel que lo firme, que está conforme, Lee y Pinochet. Exacto. Entonces llegaron a la casa de Lee, que vivía, Pinochet también vivía en la población de la Fuerza Aérea, Blanca de Neves tenía su casa. Llegaron a la casa de Lee estaba más o menos enterado, firmó el papel al tiro, y fueron caminando a la casa de Pinochet, donde era el cumpleaños de la Jacqueline. Exacto. Entonces, según me contó Pinochet a mí, los llevó al escritorio, vio el papel, y dijo, pero no me están haciendo esto no es un ultimátum. No, ¿qué ultimátum va a hacer si ya usted avisó ayer de que está con nosotros? Así que nada más que ponernos de acuerdo. Entonces, ¿y cuál es el plan? Según me contó él. Y entonces dijeron, bueno, el plan son los planes regulares de la defensa. Y entonces él me dijo que tenía un plan especial que había hecho preparar también para emergencias, que tenía un poco relación con que tú ya sabes, por lo que te conté, y se los mostró y le dijo, bueno, también este va a servir al menos para Santiago, y en Valparaíso hay cosas semejantes. Firmó el papel, el día lunes citó a los generales, a 7 generales, y les dijo que se iba a hacer esto. Al otro día, que juraran secreto, sigilo y lealtad, y besaran la cruz de la espada de O'Higgins, que está siempre en la comandancia en jefe. Y que si a él le pasaba algo, el hombre que lo reemplazaba era Óscar Bonilla. Hizo todos los arreglos, mandó a la señora Lucía a donde la María Cantuarias, que era muy amiga de ella, a los Andes. El ayudante que tenía, que era el mismo ayudante, el general Prats, lo citó al otro día en la mañana después de dejarlo detenido arriba en Peñalolén, y al general Urbina lo mandó con su secretario privado, con Serre al sur, también como el segundo en el mando era el general Urbina. Y había oficiales que creían que el general Urbina era socialista, lo que era una injusticia. Pero para no mover las aguas, lo mandó allá para que investigara el túnel o qué sé yo. Y Serra iba parando con el helicóptero dando las órdenes secretas para qué hacer al otro día.
a lo mejor te estoy lateando No, cosas no, que es tú muy, sabes. no, muy interesante. Tú te conviertes en vocero de la Junta de Gobierno. ¿Cuál fue la primera noticia que te tocó entregar? Mira, esto es así. Nosotros estuvimos entre combatiendo y defendiéndonos con el almirante en el puesto de mando del Ministerio de Defensa. Ahí me constituí yo al amanecer del día 11. Y hasta que ya se pudo preparar la ceremonia en la escuela militar. Y yo pensaba que bueno, me voy a ir a mi casa, voy a pasar un mes en el campo, qué felicidad más grande. Fui a la escuela militar como para ver qué estaban al mando. En realidad los militares y la gente del Canal 13 que estaban con el padre Afún sabían más que nadie, así que no necesitaban asistencia técnica para eso. Lo único que faltaba era una cinta tricolor que, bueno, mandaron requisar. Todavía tengo un pedazo yo de esa cinta tricolor para darle un poco de color a la transmisión. Y ya yo empecé a preguntar si podía alguien llevarme al ministerio para recuperar mi auto y volverlo a mi casa. Y entonces viene Flavio, que era el director de la escuela militar, y me dice, los comandantes que están en mi oficina quieren hablar con usted. Le dije, ¿cuál es su oficina? No, yo lo llevo. Fuimos para allá. Entonces, en la puerta me encuentro el general Lee. El general Lee me dice, mire, señor Willoughby, nosotros tenemos un problema aquí. Resulta que yo soy agnóstico y Merino es pechoño. Pinochet dice que es católico. Y General Mendoza, que se ha incorporado recién, es una sorpresa. Y entonces hemos estado conversando ya y nos damos cuenta de que no pensamos igual, que esto es una cosa complicada. Y dando vuelta, nos ha caído como bolita su nombre. Y entonces le digo yo, ¿pero para qué? Bueno, es que alguien va a tener que hablar. Y la persona que hable no puede ser ninguno de nosotros, porque si no estamos de acuerdo lo vamos a desmentir. Y esto va a ser un enredo tremendo. Entonces, dígame, ¿usted quiere que conversemos el tema siquiera? Le dije, ya, pero sin ningún compromiso, porque yo creí que aquí estábamos listos ya. Entré a la pieza, estaban ellos, y efectivamente habían conversado aparentemente. El almirante, yo a Pinochet lo conocía desde que era coronel, lo conocí en Iquique mucho tiempo antes. Pero él, como era de Cauquenes, navegaba. Entonces el almirante me dice, mire, esto hay que hacerlo nomás, pues, y en términos muy chilenos, dijo, ustedes son los que nos han estado cubriendo el traste para que hagamos esto y ahora no se pueden echar para atrás. No, claro. Entonces yo le dije, pero ya está hecho, ahora es de La ustedes la responsabilidad, responsabilidad. No, me dijo el almirante, usted va a tener que ayudarnos porque necesitamos y hemos coincidido que puede ser capaz de hacerlo. Entonces yo le dije, pero esto es una cosa que tengo que pensarla porque estaba de por medio de mi vida, una serie de cosas. Me pueden dar un plazo, pensando, yo era el martes, dije, hasta el próximo lunes puedo pensar bien, ordenar mis cosas. Entonces el almirante miró el reloj y me dijo, le va bien 10 minutos. Salí a caminar, estaba oscura la escuela militar, se sentían balazos lejos, y pensando en muchas cosas, yo soy católico. Pensé en el pecado de omisión, que si yo no lo hacía, podría eso caer en manos de una persona que tuviera otras virtudes mejores que yo, o que también tuviera condiciones que generaran quiebres en la Junta, o favorecieran grupos económicos o ideológicos, o a poder o influencias extranjeras. Era un abanico demasiado grande. ¿Y cuál fue el Entonces decidí que en realidad
no podía cometer el pecado de no Tenía que aceptar decir que este sí. sacrificio. Entonces llamé a mi mujer, pedí un teléfono y llamé a mi mujer, que no sabía de mí desde la noche anterior. Y le dije, mire, pasa esto. Nosotros tenemos 42 años de matrimonio, somos colegas, y estamos a punto de pololear. Entonces le digo yo, ¿qué le parece esto? Entonces ella me dice, le dije yo mi razón religiosa. Entonces me dijo, mire, más que nada, yo no quiero tener un hombre que me esté al lado diciendo, esto lo están haciendo mal y que por qué no hicieron esto, qué sé yo. ¿Y cuál fue, Pechugi. ¿y cuál fue el primer escrito que hiciste? ¿Y cuáles fueron las verdaderas peleas al interior de la Junta en esos primeros 3 años? Mira, yo diría que ya estaban esas cosas hechas, porque en la madrugada del 11 hubo un trabajo de redacción de los bandos, hubo un trabajo de redacción de cuál iba a ser la ideología y los principios que iban a conducir este golpe. Yo siempre tenía el temor de que nos convirtiéramos en una junta de caricatura latinoamericana de dictadorcillos que roban, que andan con anteojos oscuros y las tapas así. Debo confesar un pecado. Yo le robé los anteojos oscuros al general Pinochet. Claro, tenías que cuidar su imagen. Claro, pero no le podía decir, páseme los anteojos porque parece dictador. Teníamos amistad y confianza, pero no tanto. Entonces, había que conseguir un Estado que diera la sensación de que este golpe había sido para devolver la democracia al más breve plazo. Y había que ponerlo por escrito. ¿Y quién estaba detrás de el que daba el marco ideológico? No había, era un equipo de gente. Después, cuando se redactó la declaración de principio, que ya fue 6 meses después, intervinieron muchos cerebros. Ahí estaba Rillón, Jaime Guzmán, pero todos estos llegaban en borrador y Pinochet me pasaba y me decía, a ver, vea esto. No, yo te diría más que cerebro, había una coincidencia en ciertas cosas básicas. Volver a los principios de la revolución o de la Constitución de 1833, un gobierno austero, impersonal y que tuviera la concepción nacional de Diego Portales. Liberal en lo económico, cristiano en lo social y muy presidencialista para establecer el principio de autoridad por la vía civil y no la vía militar. No todo se cumplió como se decía, te estoy explicando, pero eso tú me preguntaste cuáles eran las ideas. Sí. Entonces, cuando yo leí los bandos, en los cuales algunos participé en la redacción, esa fue, sin ser el secretario, para mi juicio fue más importante eso que las otras cosas que eran noticias del día a día. Y el más importante de todo, a mi juicio, mirando para atrás, no sé, han pasado 20 años o 30, no sé, claro. Mirando para atrás, fue que lo conversé con el almirante Carvajal. Dije, mire, ¿sabe lo que más me preocupa a mí y yo quisiera que compartiéramos esta idea? Es atemorizar a la población de manera de que las mujeres y los hombres con mejor criterio sientan la sensación de peligro que significa salir a la calle o oponer resistencia a un ejército dispuesto a ganar, porque es un ejército y una fuerza armada en guerra. Lo pensó el almirante y me dijo, depende cómo se diga. Entonces, yo hice varios borradores, consulté con el comandante Opaso ahí, que era una persona que redactaba una maravilla y muy agradable. Le balearon a la estafeta y estábamos, me echó un balazo y le voló el hombro a la estafeta. Entonces, el concepto fue, alguien se podrá acordar de esto, el que oponga resistencia recibirá castigo aéreo y terrestre. Dicho por Guillar en un tono terrible, porque yo hablé con Roberto, le dije, mira, cuando diga esto, ojalá que las señoras y estos
sientan los helicópteros, los aviones, las bombas, los tanques encima. Porque de esa manera va a haber menos muertos, va a haber menos resistencia. Entonces, cuando tú me dices qué es lo más importante, yo siento así mirando en la historia que esas pequeñas contribuciones a cómo debía ser el gobierno y cómo en el momento mismo del golpe había que evitar que hubieran muertes innecesarias, fueron una contribución importante. Se nos acabó el tiempo, aunque te parezca increíble, quedó en el tintero miles de cosas, tu paso pero también. Aburrida, ¿no? No, para nada. Tu paso, digamos, después asesorando a Patricio Aylwin. Tengo 5 presidentes chilenos. Exacto. Pero te agradezco enormemente, ha sido tremendamente entretenido y muy anecdótico todos tus cuentos y espero que escribas luego tu memoria. No son cuentos. ¿Ah? No, no son cuentos, son historias. Espero que escribas luego tus memorias. ¿Tú crees que es necesario? Absolutamente. Ya lo conversaremos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti y me siento muy honrado de haber estado en esta mesa donde viene gente tan importante. No, por favor.